Mi intervención estaba orientada hacia algo que visto desde el lado español nadie es consciente de ello. Realmente en América Latina hay un problema con España. Es decir, eso puede sonar un poco excesivamente provocador, pero no es tanto con España, sino con los países latinoamericanos con su propio pasado. Entonces este problema tiene que ver con la forma en la cual se integra el relato sobre lo que estos países son y que básicamente lo que yo contaba en mi intervención es que hay como dos relatos sobre lo que cada una de las naciones latinoamericanas es, y yo me centro especialmente en el caso mexicano, porque me parece un caso especialmente representativo, que son dos proyectos de nación alternativos y incompatibles. Ahí quizás la idea es, haciendo una pequeña síntesis, en la modernidad, en el mundo moderno, en el mundo que surge a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, los conflictos en todas las sociedades han tendido a articularse en torno a tres elementos. Uno, lo que podríamos llamar conflictos ideológicos, que tienen fundamentalmente que ver con derechos y organización social, es decir, democracia, no democracia, monarquía, república, etc. Los conflictos económicos, que tienen que ver con el reparto de recursos y que tienen que ver con la riqueza del país, cómo se reparte entre los habitantes del país, y los conflictos identitarios, que tienen que ver con qué somos. Con un asunto importante. Estos conflictos identitarios aparentemente son los más irrelevantes, pero yo diría que es un error percibirlos así. Es decir, si uno piensa en todos los grandes conflictos contemporáneos, y hay uno que tenemos ahí a la vista, que es el de Ucrania, fundamentalmente es un conflicto identitario. El conflicto no es ni por el sistema político, ni por la riqueza del petróleo, ni por la riqueza de la tierra de Ucrania. El conflicto es porque hay unos individuos que se consideran rusos y otros individuos que se consideran ucranianos. Es un asunto clave. Pero si pensamos en el conflicto de Oriente Medio, fundamentalmente es también un conflicto identitario. Si pensamos en las guerras de los Balcanes y la desaparición de la antigua Yugoslavia, es también un conflicto identitario. Si pensamos en la vida política contemporánea, quizás española, quizás el conflicto más irresoluble que tenemos ahora mismo es el conflicto de Cataluña, que es un conflicto identitario. Entonces, eso me parece que sería una parte importante. ¿Cuál es el problema de los conflictos identitarios? Los otros dos conflictos se pueden negociar. El conflicto identitario es innegociable. Es decir, uno puede negociar más o menos democracia, más o menos derechos, más o menos impuestos a los ricos, más o menos impuestos a los pobres, pero no se puede negociar qué somos, porque somos una cosa u otra. No se pueden ser dos cosas a la vez. Eso convierte el conflicto sobre el relato de nación, que es fundamentalmente lo que yo intentaba mostrar, en un conflicto que ha estado presente en toda la vida mexicana a lo largo del siglo XIX-XX, que ha estado presente en toda la vida de todos los demás países latinoamericanos, aunque con perfiles menos netos y menos definidos que el de México, que tiene que ver con la pregunta ¿a qué somos? A ese qué somos hay dos respuestas posibles, y en México se van a dar las dos. Uno, ¿somos descendientes de los españoles? Respuesta A. Respuesta B, somos descendientes de las civilizaciones prehispánicas. Digamos que hay un intento de transacción que se produce en México a finales del Porfiriato y con la Revolución, que tuvo un cierto eco en otros países, que es decir, no somos ni lo uno ni lo otro. Es lo que afirma Justo Sierra. Nosotros somos hijo de la mezcla de dos pueblos y de dos civilizaciones. Ahora yo tengo la impresión que en México, como en el resto de América Latina, es mestizo el que no puede ser otra cosa. Bueno, mi tesis puede resultar muy provocadora para, digamos, el gran público, si es que a los historiadores no es el gran público, cosa que yo tengo serias dudas, ¿no? Pero no lo es para el mundo académico. Yo creo que quizás una de las revoluciones historiográficas más interesantes que se ha producido en el conjunto del mundo latinoamericano, iberoamericano, hispanoamericano, como queramos llamarlo, ha sido una especie de revisión absolutamente radical sobre la forma de interpretar las llamadas guerras de independencia. Y cuando digo esto, hay un hecho que a mí me parece realmente llamativo. Yo acabo de utilizar una expresión, las llamadas guerras de independencia, en la cual de fondo lo que hay es que, bueno, pues no fueron tan guerras de independencia. Esto que yo acabo de decir hace 20 años no lo diría nadie. Las guerras de independencia eran guerras de independencia, no había ni llamadas ni nada. Pero esto es tan claro
que cuando uno lee lo que escribían los historiadores sobre las independencias, digamos, por ponerle una fecha, lo que escribían los historiadores anteriores a la década de los 90 se ha quedado obsoleto. ¿Se ha quedado obsoleto en qué sentido? Se ha generado una especie de consenso historiográfico respecto a eso que usted decía, punto uno. Las naciones no fueron la causa de las guerras de independencia, fueron la consecuencia de las guerras de independencia. Las guerras de independencia no fueron, en punto dos, las guerras de independencia no fueron un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, fueron un enfrentamiento entre americanos. Eso, caso de México es muy significativo, pero tan novohispano, no mexicano, porque desde luego el término carecía de sentido en la época, era Iturbide como Hidalgo, es decir, o sea, no hay ninguna diferencia. El ejército realista estaba formado fundamentalmente por novohispanos, gentes nacidas en América. Y tres, las guerras no se pueden entender como una historia nacional de México, de Argentina, de Colombia, etc. Fueron el conflicto global de toda la monarquía, es decir, es la crisis de la monarquía católica la que genera las guerras de independencia, tanto en España como en América, y eso también creo que es un dato interesante porque por primera vez estamos haciendo o intentando hacer una historia común del conjunto de la monarquía. O sea, ya es una opinión mía que puede ser más discutible, es que España como Estado-nación contemporáneo nace lo mismo que las naciones americanas a partir de la crisis de la monarquía católica, es decir, la monarquía católica es una institución distinta y de el hundimiento de esa monarquía se produce el nacimiento de los Estados-nación. Y claro, no hay que olvidar una cosa, que es que también en España hay una guerra de independencia. Y el último punto, que me parece un punto central, es que esas guerras de independencia, y en eso también hay un consenso historiográfico, yo creo prácticamente absoluto en estos momentos, es que las guerras de independencia no fueron guerras de independencia, sino guerras civiles. Guerras civiles entre americanos, es decir, los ejércitos realistas y los ejércitos insurgentes estaban formados básicamente por americanos. La última gran batalla de la monarquía en América, es la batalla de Ayacucho, en 1824. Supuso, diría, no solo el fin de la presencia de la monarquía en América, sino supuso el fin de la monarquía como tal institución. En esa batalla de Ayacucho se enfrentaron, por un lado, los supuestos ejércitos independentistas de Perú y no el ejército realista, no el ejército español, que es lo que las historiografías decimonónicas han contado sistemáticamente, sino el ejército real del Perú, el ejército del rey en Perú. Estaba formado aproximadamente por unos 9.500 hombres, incluidos todos, ¿no? Desde el último tambor hasta el general que le mandaba. De esos 9.400 hombres, los nacidos en la península ibérica no llegaban a 400. Solo para hacer una comparación, solo los voluntarios de Castro eran 499. ¿Qué significa esto? Significa que solo la isla de Chiloé aportaba más hombres y soldados al ejército real del Perú, al ejército del rey en el Perú, que todos los señoríos, reinos de los territorios europeos de la monarquía. Creo que componente de guerra civil es muy obvio. El asunto es que en el proceso de construcción del Estado-nación español, el Estado-nación que surge en los años 30 del siglo XIX, toma la elección de asumirse como heredero y continuador, no solo heredero, sino como continuador de la antigua monarquía católica. Probablemente porque había una enorme facilidad, dado que se mantiene la misma monarquía, muere Fernando VII, en España se opta por un sistema monárquico y entonces hay una continuidad, digamos, genealógica o biológica entre los reyes de la antigua monarquía católica y los reyes del Reino de España, que a partir de ese momento ya no es la monarquía católica, es el Reino de España. Digamos que desde el punto de vista del relato histórico, el Estado-nación español se asume heredero y continuador de esa monarquía. De hecho, se asume tan heredero y continuador de esa monarquía, España se constituye como un país con los reyes católicos, ¿no? Entonces surge a partir de ahí. En los americanos ocurre una cosa curiosa, y es que se construyen como la negación de la monarquía católica. Por lo tanto, hay una voluntad expresa de decir no tenemos nada que ver con la antigua monarquía católica, entre otras cosas porque se construyen como repúblicas, no se construyen como reinos, sino como repúblicas. Se definen como repúblicas y, por lo tanto, intentan negar cualquier vinculación con el pasado de la monarquía católica. En realidad, cuando el mundo de los liberales mexicanos del siglo XIX y de las izquierdas mexicanas del siglo XX reniegan del pasado español,
no están renegando del pasado español, de lo que están renegando es del pasado virreinal. Lo que les preocupa no es España, y eso vuelve un poco a lo que decía hace un momento. El problema de España en América Latina es un problema interno, no un problema de relaciones con España. Yo no creo que a López Obrador le interese mucho España, yo creo que no le interesa nada. O sea, a López Obrador le interesa España como elemento de polarización política en el interior de México. Es decir, es un problema de relaciones internas. La otra pregunta de descendientes del mundo romano, yo siempre les digo a mis estudiantes que, incluidos los estudiantes mexicanos que llegan de la Sierra Tarahumara, todos somos herederos del Imperio Romano. Desde luego, para entender el proceso de la independencia, suena un poco raro porque a uno le preocupa no ser suficientemente modesto, pero yo creo que para entender el fenómeno de la independencia yo sigo recomendando Elegía Criolla, a pesar de que sea un libro que se escribió coincidiendo con el bicentenario de 1810. Hay un libro muy interesante para entender el periodo virreinal. Es un libro de John Tutino, un historiador norteamericano, tiene apellido italiano, pero es norteamericano, es gringo, que se titula La Norteamérica española y el origen del capitalismo. Es un libro que recomiendo básicamente por lo siguiente, porque es uno de los intentos más serios que se han hecho en los últimos años de dar una visión radicalmente diferente de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Lo que él llama la Norteamérica española, que sería la Nueva España del norte de la Ciudad de México, fundamentalmente el Bajío. Lo que se desarrolló en el siglo XVII y XVIII es la primera sociedad capitalista de la historia de la humanidad. Por eso el origen del capitalismo, del subtítulo, ¿no? Es decir, o sea, que se creó una sociedad basada en la competencia, la libre empresa, la mezcla racial, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese puede ser un libro interesante. También recomendaría un libro que tiene que ver con la revolución vista desde la otra parte, que es un libro muy viejo, no, ya bastante viejo, de Jean Meyer, que es La Cristiada, ¿no? En el cual lo que plantea es esa especie de historia heroica de la revolución que acaba con los privilegios, etcétera, tiene una respuesta extraña de una parte de una población fundamentalmente campesina, fundamentalmente centrada en Jalisco, Michoacán, etcétera, que se levanta en armas en contra de la revolución y que eran tan clases populares, por utilizar una terminología actual, como los seguidores de Zapata o los seguidores de Villa. Entonces, creo que sería una buena contraparte para romper con esa especie de leyenda áurea de una revolución en la que los pobres lucharon contra los ricos. Desde luego, la historia, y como historiador me siento con pleno derecho a decirlo, es una disciplina científica. Y como tal disciplina científica, tiene no solo la necesidad, sino la obligación de establecer hipótesis, intentar demostrarlas y, por lo tanto, descubrir la verdad. Lo que normalmente llega al gran público y lo que interesa al poder político no es la historia, es la memoria, es decir, la forma en la cual una sociedad interpreta su pasado. Y la memoria, a diferencia de la historia, no es una disciplina científica, sino que es una forma de relatar el pasado, de contarnos el pasado. Y en ese sentido, la memoria, a diferencia de la historia, por eso a mí me resulta absolutamente aberrante hablar de una memoria oficial, porque tiene siempre un carácter a priori, no sé si de falsedad, pero en todo caso no de algo que se pueda demostrar que sea verdadero o falso, se mueven unos parámetros radicalmente distintos. Esos parámetros radicalmente distintos es lo que hacen que no sea lo mismo la historia de España desde la perspectiva de un historiador que la memoria que los españoles tienen sobre su propio pasado, que, insisto, tiene mucho más que ver con un mito de origen. Y los mitos, eso ya lo decía Durkheim, no es un asunto viejo, no son verdaderos ni falsos, son mitos. La pregunta sobre cuál es la presencia de España en México en estos momentos, y que yo he afirmado en mi conferencia de que está más ausente posiblemente que nunca desde el momento de la transición, ¿no? Es decir, o sea, en el pasado las relaciones han variado a lo largo del tiempo. Pero yo me atrevería a decir algo más. Está más ausente no solo de México, sino de toda América Latina. ¿Cuál es la explicación de esto?
Yo no tengo una explicación clara. Desde luego, en el caso de México concreto, hay un elemento de distorsión obvia, que es el gobierno de López Obrador, que ha mantenido una clara política de confrontación con España. Es decir, España posiblemente sea el país del cual más ha hablado López Obrador en sus mañaneras, y generalmente de una forma negativa. Es decir, generalmente buscando una confrontación. Pero también hay un aspecto, hay varios aspectos, ¿no? Uno que tendría que ver con las propias políticas exteriores del gobierno español, de los gobiernos españoles. Hubo una política exterior española con respecto a América Latina bajo el gobierno de Felipe González, sin ninguna duda. Iba el gobierno de Aznar, y los pongo los dos porque además está muy bien para que se vea que no es un asunto ideológico, es algo de otro tipo. Dos gobiernos con sesgos ideológicos distintos mantuvieron una política hacia América Latina. Esto es una cuestión importante y que además fue acompañada de un incremento de los intercambios económicos, académicos, de todo tipo. Es decir, ese fue el gran momento, de hecho, de asentamiento de capital español en América Latina, que es un fenómeno absolutamente novedoso en la historia de las relaciones entre América y España, porque porque nunca había habido inversión de capital español en América. Ese fue, digamos, un momento álgido. ¿Qué pasó con posterioridad a ese momento? Pues que la política exterior española hacia América Latina sufrió un claro retroceso, tanto en el gobierno de Zapatero como en el gobierno de Rajoy, como en el gobierno de Pedro Sánchez. Y no estoy hablando aquí de si compartimos, de temas que también son objetivos, es decir, compartimos idioma, compartimos historia, compartimos lazos familiares, etcétera. Pero es que además, desde el punto de vista estrictamente económico, estrictamente de los intereses económicos, compartimos toda una serie de aspectos demográficos, culturales, económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un aspecto, es el problema de la política exterior española. Yo creo que la sociedad española en gran parte ignora América Latina, es decir, o sea, que no solo es un asunto de los gobiernos, sino que es un asunto de la propia sociedad. Y como tercer aspecto, es que España en algún momento, y yo creo que en torno a la crisis del 2008 posiblemente, deja de convertirse en un modelo deseable para América Latina. Desde el momento de la transición, España se convierte en una especie de modelo ideal que, visto desde la perspectiva de muchos países de América Latina que también estaban inmersos en procesos de transición democrática, entonces España se ofrecía como el gran modelo, pero como el gran modelo no solo político, sino económico, cultural, etc. Recuerden que antes de la crisis del 2008 el milagro español parecía muy evidente, y por ponerle fechas simbólicas, es decir, la organización de los Juegos de Barcelona es un momento simbólico en el cual, de alguna manera, lo que las élites latinoamericanas pensaron es: si España consigue entrar en la modernidad, es que nosotros también vamos a conseguir entrar en la modernidad. Eso, a partir de la crisis del 2008, España empieza a aparecer como una especie de contramodelo, es decir, o sea, la visión que se empieza a tener es un país en el cual parece que no acaba de llegar a la modernidad, que hay corrupción, que además tiene conflictos de articulación del territorio, el procés catalán, y entonces España empieza a perder cierta patina de fascinación. Entonces, todo unido sí explica esa idea de que España ha dejado de ser el gran modelo de Latinoamérica, y además, insisto, yo tengo la impresión de que no hay una política exterior clara, o hay una especie de cacofonía, porque claro, la política exterior española es la de Rodríguez Zapatero y su presencia en el Club de Puebla. Eso es una política claramente sesgada de apoyo bolivariano a Venezuela, etcétera, etcétera. Claro, a eso se me puede decir: no, pero Zapatero no forma parte del gobierno, pero los expresidentes tienen una capacidad representativa importante. Hay una clara falta de sintonía entre lo que están planteando los gobiernos y lo que están planteando algunas de las figuras públicas de la vida política española. Yo creo que la mejor forma de entender cuáles los distintos momentos es comparar
lo que ocurrió en 1910 con lo que ocurrió en 2010. En 2010 se inicia desde el lado español con una declaración del de ese momento presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, en el cual Rodríguez Zapatero dice que España se va a limitar a acompañar a los países que celebraban el bicentenario de su independencia en el proceso de las celebraciones. Ese acompañamiento se pareció mucho a la ausencia absoluta, es decir, así como yo decía en mi conferencia que desde Argentina hasta México el país protagonista de las celebraciones del centenario fue España, en las celebraciones de 2010 España fue el gran ausente. México tiene dos celebraciones de la independencia. La independencia real de México tiene lugar en 1821, con lo cual el bicentenario real de la independencia de México es la independencia de Iturbide en 1821. Tanto en principios del siglo XIX como a principios del siglo XXI se celebraron dos centenarios y bicentenario de la independencia, el de 1810 y el de 1910. Y el de 1821, perdón. El de 1821 se celebra bajo el gobierno de López Obrador. En la celebración de 2021 del gobierno de López Obrador, por haber invitados extraños, hubo hasta invitados del gobierno de Corea, del que no hubo ningún invitado, ni siquiera el embajador de España, fue de España. El embajador de España había sido invitado, creo recordar, no estoy muy seguro de lo que digo, pero creo que más o menos fue así, y declinó participar en los actos por motivos de salud, lo cual todos los que sabemos algo de relaciones diplomáticas es una forma de decir que en esas condiciones no quería ir a la celebración. Entonces yo creo que eso resume perfectamente esa primera parte de por qué yo digo que así como 1910 fue el momento del reencuentro, 2010 ha sido la plasmación y la escenificación del distanciamiento, y no digamos ya 2021, que ha sido, en el caso de México, ha sido absolutamente claro y llamativo. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno español? Pues yo en realidad creo que puede hacer muy poco. El gobierno español y la sociedad española pueden hacer muy poco por dos motivos. Primero, por el contexto de el triunfo de las tesis indigenistas como elemento de articulación del discurso de América Latina. Eso, en toda América Latina, la cercanía al mundo indígena supone siempre un rechazo de lo español. Se acerca a esto, se produce un rechazo, y por lo tanto, y ese es un contexto internacional, no solo es un contexto de América Latina, sino que el auge de movimientos de pueblos originarios, indigenismo, teorías decoloniales, etcétera, es muy claro en todo el continente. Por lo tanto, el contexto, digamos, internacional no es demasiado favorable y habría que inventarse no sé qué medios para hacerlo. Hay otro segundo aspecto que a mí me parece importante, que el problema con España es un problema interno. Es un problema interno porque tiene, insisto, una enorme capacidad de polarización colectiva. Entonces, como es un problema interno, cuando López Obrador, y pongo el ejemplo de México, porque, insisto, vivo en México, utiliza España, no está hablando a España. Es decir, o sea, cuando López Obrador escribe una carta al rey diciéndole que España debe pedir perdón por los errores cometidos, por los horrores cometidos en la conquista, en realidad no está escribiendo al rey de España ni le interesa un pepino lo que responda al rey de España. No le interesa lo más mínimo. Es más, si realmente hubiese querido obtener una respuesta, hubiese sido algo que habría hecho a través de los trámites habituales en las relaciones internacionales, que son los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores, no una carta personal. No quiere una respuesta, dado que lo que está buscando es utilizar esto como elemento de la política interna. Planteado así el asunto, la verdad es que el gobierno español, la sociedad española, lo tiene enormemente complicado porque en el fondo es un convidado de piedra.